el Señor ha querido probar mi paciencia y santidad. Mañana. Y el micrófono, ahí está. Vale. Si no sale bien la grabación, esto es así. Vamos a abrir las Biblias a Gálatas. Y este año el lema es Gálatas 5, ¿verdad? Del 13 hasta el final. Andando en el Espíritu. Y en esta mañana, queremos mirar un poco el contexto de ese pasaje de andar en el Espíritu. Primero, Gálatas 5, sí. Vamos a estar un poco en todo Gálatas, así que si la Biblia está abierta en Gálatas, ahí estáis bien. ¿A algunos le ha mordido alguna vez un perro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Si no te ha mordido, seguramente has experimentado esa reacción del perro cuando hace así, ¿no? Con la boca abierta, muchísimas veces, ¿no? Es como algo muy típico del perro. Por eso cuando un perro está atrapado o está en una situación un poco difícil, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si te acercas, reacciona así, ¿no? Si le toca, le sorprende, él está con su instinto para protegerse y reaccionan así. Yo tenía un perro que era un pointer, eso de caza, que le encantaba pues correr detrás de una pelota, ¿no? Lo que pasa es que nunca te la traía. Entonces yo tenía una estrategia. Yo tenía 2 pelotas. Entonces yo tiraba una, venía, sí que es verdad que venía, pero se quedaba así, ¿no? Mirándome. Y yo, si le intentaba quitar la pelota, no la soltaba. Era una sorpresa. Entonces yo cogía la otra pelota y así como que iba a tirar. Entonces soltaba esa, tiraba la otra y así pues, ¿no? Iba jugando con él. Pues una vez no tenía una pelota, hice como que tiraba, no tiraba, entonces cogía la pelota de su boca y el perro no pesaba mucho, ¿vale? Pero cogiendo la pelota le levantaba en el aire y como ya estaba en el aire, pues tarde o temprano se soltaba, ¿no? Bueno, pues una vez no se soltaba y no había manera, no había manera. Entonces, con la mano aquí dije, pues voy a hacer como que... Hice como que tiraba otra pelota, o tiré otra pelota y él salió corriendo, con mi mano en su boca. Claro, porque ¿qué había pasado? La pelota había salido y había enganchado mi mano. Entonces pensaba que tenía la pelota, pero tenía mi mano. Y bueno, yo fui corriendo con él. Para! Bueno, la mandíbula de un perro es muy fuerte. Y esos ataques son instintivos, ¿no? Un perro que viene atacando, un perro de guardia, un perro de estos, yo sé, un Doberman o un Rottweiler. ¿A dónde van? Van a la yugular, ¿no? Los lobos con su presa. Es instintivo, es algo que ellos no calculan, ¿no? No piensan, ahí está la yugular, allá voy, ¿no? Atacan y es instintivo, van directos a su presa. O si alguna vez, yo sé que estas imágenes que estoy compartiendo son un poco raras, son relevantes, créeme. Si cuando tú comes, te pregunto, ¿tú miras bien lo que comes? Me refiero, te han preparado una sopa y tú coges la cucharada, tú miras cada cucharada que voy a comer ahora, lleva garbanzo, poco de, bueno, ahora sí, ¿no? Vamos comiendo la sopa sin mirar, porque ya sabemos que el que la ha preparado, pues confiamos en esa persona, ¿verdad? O si estás comiendo una bolsa de patatas, no sacas la patata, la miras, bien, me la como. No,
vas sacando casi sin mirar, ¿verdad? O las palomitas en el cine no, no vas mirando, eso no se puede ver, de hecho. Vale, pues no meditamos en lo que estamos comiendo, ¿no? Cada bocado. Es algo que no nos hace falta, no lo confiamos, ¿no? Y también a veces mordemos y pillamos un poco la boca, ¿no? O la lengua. También tenemos la mandíbula bastante fuerte, ¿verdad? Bueno, esas imágenes quiero que las guardemos en nuestra mente, porque creo que son muy, muy importantes. Este pasaje que vamos a cubrir no es, para mí, el pasaje central de Efesios. Perdón, desde luego que no es de Efesios, porque estamos en Gálatas. Porque para mí el pasaje central es Gálatas 3. Digo, para mí, creo que es realmente el mensaje central de todo Gálatas. Pero es importante, porque hoy queremos ver dos extremos, ¿vale? Y entonces quisiera crear también, tenía un gráfico. No tengo el gráfico, por lo tanto va a ser algo más físico-visual, ¿vale? Tenemos dos extremos en esta mañana. Dos extremos. Y Gálatas 3 nos introduce ya dos de los elementos de estos extremos. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, en esta mañana tenemos dos extremos. Lo voy a poner en este lado, ¿vale? La ley. Las obras de la ley. Y aquí, cumplir o recibir el Espíritu por la ley o por oír con fe. Bueno, pues sabemos que no fue por la ley, no recibimos el Espíritu así, recibimos el Espíritu por oír con fe. Entonces, voy a poner aquí el Espíritu, la ley y el Espíritu. Ahora tú dices, espérate, el otro extremo estaba aquí, me estás confundiendo. No, este es un extremo. Y el Espíritu lo dejamos en el centro, ¿vale? Dice, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? ¿Bien? Ese es el contexto de lo que queremos hablar hoy. Pero déjame hablar un momento de esa relación espíritu-ley. Porque Gálatas, como digo, ese es el mensaje central. Primero, era necesario vernos esclavos al pecado, instruidos por la ley de que era así, de que éramos esclavos del pecado. ¿Vale? Esto lo vemos en Gálatas 3, 22 al 24. Dice así, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces entendemos que la ley, ¿verdad? Muy necesaria, nos guiaba porque nos decía, eres pecador. Porque cuando tú intentas vivir bajo la ley,
si eres honesto contigo mismo, lo primero que te das cuenta es que tú eres pecador. Es imposible, además, cumplir esa ley. Pero vino Cristo, número 2, a nosotros, miserables esclavos, nos libertó de la ley para el cometido de andar en el Espíritu. O como dice en Efesios, andar en esas obras que fueron creadas desde antes de los tiempos para que anduviésemos en ellas. Esto lo vemos en Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, en nuestra línea aquí, que tenemos los dos extremos, ¿dónde ponemos la carne? Tenemos la ley y Camilo me está señalando a este lado. Gracias. Bien, la carne. Bien, pues vamos a dejarlo así de momento. Pero es cierto que hemos sido libertados de la ley, de la carne, para servir en libertad al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, número 3, nos hizo hijos de la promesa para ser vinculados a Cristo y desvinculados de la ley. Perdón, ¿no? Ya lo he dicho, pero quiero resaltar eso. Nos hizo hijos de la promesa para ser vinculados a Cristo y desvinculados de la ley. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos los unos a los otros. Perdón. He puesto 13, 14, pero yo creo que quería decir 3, 4. Gálatas 5, 3 y 4. Llegaremos a 13 y 14. Dice, Gálatas 5, 3 y 4. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Me he saltado algo? Sí, vale. Ese era 3 y quería ver 14 también. O sea que si tú sirves la ley, te desligas de Cristo. Cristo vino para que tú ya no tuvieras que servir la ley, para desligarte de la ley. Pero fuimos llamados a libertad, para estar ligados a Cristo. ¿De acuerdo? Guardamos esperanza de justicia por el Espíritu. Bien, ¿cuál es el caso de los Gálatas? Los creyentes, los cristianos de Gálata. Vemos en todo el pasaje que los gentiles convertidos de Gálata se enfrentaban a un serio problema. Y esto que los judíos convertidos a Cristo les presionaban a asumir una apariencia exterior calcada a la suya. ¿Qué quiero decir? Que los judíos se convierten al Señor. Ellos ya han tenido han sido, ¿vale? Judíos, religión que seguía a Dios, Jehová, el verdadero Dios, y se dan cuenta que Jesucristo es el Mesías. ¿Vale? Entonces, son judíos que toda su vida han sido obligados a cumplir la ley. Es su religión, cumplir la ley. Y viene el Mesías, y si el Mesías es quien dice y ha hecho lo que dice que ha hecho, la ley ya no les liga, ya no les domina. La ley ha sido cumplida. Por lo tanto, han sido llamados a libertad. Bien, ¿qué pasa? Que vamos a ver
bueno, podemos recordar qué pasó con Pablo en Roma, ¿verdad? Perdón, en Roma, en Jerusalén, cuando llega al templo y se arma un alboroto. ¿Os acordáis por qué? Había metido a gentiles dentro del templo. Esto es porque el Consejo de Jerusalén les había dicho, le habían dicho a Pablo, Pablo, se rumorea que tú estás diciendo que no deberían circuncidarse los judíos, que la circuncisión no vale nada, que no deberían circuncidarse. Pues para que no haya problemas, lleva a estos gentiles que van contigo y circuncídalos, llévalos al templo. Entonces es lo que hace, ¿vale? Pero hay uno que se llama Trófimo y la gente piensa que él ha entrado y él es gentil y no está circuncidado. Se arman un alboroto. Y esto lleva a que Pablo le arresten y sabemos cómo termina porque al final acaba en la cárcel, en Roma y muerto. O sea que esto, digamos, se convierte en el fin de Pablo. Pues, ¿qué dice Gálatas en cuanto a esto? Dice que, bueno, perdón, ahora llegaré a eso. Los gentiles están presionando, están siendo presionados a conformarse a esa apariencia exterior. Entonces, es tal el engaño que Pablo tiene que reprender incluso a Pedro, ¿verdad? Entonces, estos son palabras mayores. Esto es Pedro. Y dice Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y le dice a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores dentro de los gentiles. Yo creo que aquí Pablo usa un poco de ironía. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores. Pero diciéndolo como diciendo, espérate, Pedro, somos todos pecadores. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Pablo le reprende a Pedro diciéndole, tú has estado con gentiles y sabiendo por tu propia experiencia con Dios, en la sábana esa que baja, ¿verdad? Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Ya le ha dicho Dios, los gentiles son también hijos de Dios, los llamados. Por lo tanto, Pedro entiende que él puede tener comunión con estos hermanos gentiles. Pero ¿qué pasa? Que llegan judíos de Jerusalén, judíos convertidos, que todavía practican ciertas cosas del judaísmo. Ahora, ¿están siendo hipócritas estos judíos que llegan de Jerusalén? Porque hemos visto que el Consejo de Jerusalén le dice a Pablo, más tarde, circuncida a estos gentiles que han venido contigo. No. No están siendo hipócritas, porque tenemos dos contextos aquí. Tenemos Jerusalén y tenemos Gálata. Son dos ciudades diferentes. Y en Jerusalén tenemos cristianos, judíos, que están luchando, están con su pasado de cómo vivir como cristianos, cómo ser cristianos delante de Dios y a la vez tener una conciencia recta. Entonces, les cuesta mucho decir, ya no tengo que hacer estas cosas de la ley. No, porque estas son cosas que ellos entienden que agradan a Dios, ¿vale? Entonces, creo que estamos ante una situación del hermano débil. Y esto es otro tema bastante gordo. ¿Conocéis el tema del hermano débil? Que
En algunos sitios se sacrificaba carne a los ídolos y algunos cristianos que habían salido de eso, gentiles, no podían comer carne, porque para ellos esa era su vieja vida. Esa carne estaba sacrificada a ídolos. Algunos judíos no tenían problemas con eso, porque para ellos esos dioses no eran dioses. Entonces, Pablo dice, bueno, pues si le ofende a un hermano, no comeré. ¿Vale? Creo que es lo mismo con esto de la circuncisión. Para algunos judíos en Jerusalén les costaba. Entonces, para no crear disensión, para no restar del evangelio, pues algunos eran circuncidados. Sin embargo, en Gálata eran mayoritariamente gentiles y no tenían necesidad, no tenían esa culpabilidad de no haberse circuncidado, porque no era parte de su cultura. Entonces, Pedro está con esos gentiles, se porta como un gentil, por decirlo así, llegan judíos y de repente Pedro se porta como un judío y obliga a los gentiles a portarse como judíos. Y Pablo le dice, está mal. Lo que estás haciendo es malo. Porque lo que estás haciendo es haciendo a estos hombres y estas mujeres querer justificarse o tener la necesidad de justificarse por medio de obras de la ley. Bueno, si Pedro había caído en este problema de querer moldear la apariencia exterior de estos gentiles a lo que para él, era la imagen correcta de un cristiano. ¿Creéis que nosotros igual podemos haber errado en esto también? Por lo tanto, quiero parar aquí un momento y hacer unas preguntas, una aplicación personal a mí y, si Dios permite, a vosotros también. ¿Cómo? Si Pablo llega a transmitir esto con tanta emoción, porque creo que esta es una de los momentos más emocionales de Pablo. Mirad conmigo Gálatas 5, 1 al 12. Bueno, no vamos a leer 1 al 12. Vamos a empezar en el 11. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Porque está diciendo, yo no predico esa circuncisión. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Vale? Eso lo tenéis en exclamaciones, ¿verdad? Pablo está allí. Esto es algo para él muy importante. Está diciendo, está deseando que los que predican esto lleven las consecuencias de su pecado y consecuencias graves. Entonces, es muy importante esto para Pablo y tanto que digo que nos conviene meditar. Entonces, ¿cómo aplico esto al presente? ¿Cómo aplico este tema de la circuncisión al presente? Evidentemente no es el tema de hoy en día. Todo Gálatas, que parece que está centrado en este tema de la circuncisión, es digamos, la referencia, ¿no? El punto más fuerte. Pero lo que está pasando es esa apariencia exterior. Los judíos están presionando a los gentiles a adoptar una apariencia exterior para que se le pueda decir son creyentes. Entonces, ¿cómo lo aplico al presente? Pues tenemos bastantes trasfondos, ¿verdad? Aquí tenemos bastantes culturas, o por lo menos sí que la raíz igual es la misma, ¿no? Pero al final todos venimos de un trasfondo diferente. La mayoría es verdad que a lo mejor han estado en el catolicismo, es lo que a lo mejor conocían ellos, vosotros de pequeño, vuestros padres. Alguno quizá no. Tenemos
algunos del norte de América, otros del sur de América, algunos europeos, ¿verdad? No todos tenemos el mismo trasfondo. La mayoría la misma cultura o parecida, ¿vale? Pero no todos tenemos el mismo trasfondo, ni la misma familia. Entonces, ¿qué pasa? Y esto creo que es algo muy, muy humano. Vemos a una persona y dice, esa persona es cristiana. ¿Y qué es lo primero que muchas veces hacemos? Bueno, cristiano, no es lo que yo me imaginaba, ¿no? Tendría que parecerse más a mí, ¿no? Y eso es un peligro. Igual no todos luchamos con eso. Igual no todos luchamos con eso. Pero es algo que tenemos que tener mucho cuidado de no hacer. Igual no te cuesta tanto el tema de la apariencia física. Y que el comportamiento. Lo que nosotros podríamos considerar debilidades. Porque Pablo también menciona que en el 4:10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado con vosotros, hermano. Esto es otro aspecto de esa apariencia judía que tenían, que les presionaban a los gentiles a guardar esos tiempos, esos ritos, esas tradiciones que tenían los judíos. Entonces, es posible que no todos tengamos el mismo proceder, la misma manera de hacer las cosas. Ahora, tengo que ser muy, 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 muy claro que en cuanto es claro en la palabra que una acción, una palabra, un comportamiento, incluso una emoción, es pecado según la palabra de Dios, es pecado y punto. Y ahí, seas de Uruguay, de Argentina, de España, de Francia, de Alemania, Estados Unidos, de donde seas, es pecado. Pero hay ciertas cosas que no lo son. Y nosotros muchas veces miramos esas cosas, nos fijamos en esas cosas y queremos cambiar esas cosas que no nos parecen lo mejor para un cristiano. Ahora, podríamos pasar aquí mucho tiempo hablando de casos particulares y de cosas en concreto. No es el tema, porque creo que todos sabemos a lo que nos referimos. Si en nuestro corazón juzgamos al hermano o intentamos cambiar a un hermano o hermana a que se parezca más a lo que para nosotros es un cristiano, una vez más, no refiriéndome a nada que sea pecado. Pecado tiene que salir. Pero todo lo demás no nos corresponde. ¿Porque qué? ¿Qué es lo que es realmente importante? Todo el resto o sea, todo Gálatas está enfocado en decir, esto no importa. La apariencia, las tradiciones, los ritos, no importan. Porque no estamos sujetos a eso. Porque Dios no mira y ve el exterior de un hijo suyo, una hija suya. Hay otra cosa que es mucho más importante y ahí es donde tenemos que estar enfocados. Entonces, no queramos, por favor, buscar encajar a nuestro hermano o nuestra hermana en lo que para nosotros debería ser el molde de un cristiano. Pablo para él es una emoción, suscita una emoción muy fuerte cuando habla de esto. Bien. Llegamos eso ha sido todo contexto. Ahora llegamos al pasaje de hoy, que es Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y este pasaje se ha predicado mucho, porque creo que es bastante más fácil. Es más fácil de ver. Incluso dice
un poquito más abajo, y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, son muy obvias. De hecho, lo comentó, no sé si lo predicó Jeremy o David, creo que es Jeremy, que dijo, son muy obvias, son cosas que ves y es muy obvio, ¿no? El adulterio, fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría. Bueno, luego entramos en hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y eso a lo mejor no es tan envidias, vamos a añadir envidias, no tan claro, ¿verdad? Luego, o sea, no tan evidente, no tan visible. Luego entramos en 21, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Eso ya es más visible. Entonces, manifiestas son las obras de la carne, es muy obvio. Por lo tanto, es muy fácil predicar sobre esto. Entonces, tenemos los dos extremos, la ley y las bajas pasiones. Pero estos dos extremos no son buenos, ninguno. El enfoque de este pasaje, de 13, es sobre las bajas pasiones, ¿vale? Entonces, hay que decirlo. Y vamos a tomar un momento para meditar sobre esto. Hemos sido llamados a libertad. Entonces, hay quienes no luchan tanto con ciertas cosas que parece que la Biblia prohíbe, ¿vale? Estamos hablando de cosas clásicas. Vamos a hablar de cuáles son esas bajas pasiones. Pues la lujuria. Sin embargo, pues no parece que, por lo menos visiblemente, en la Iglesia se luche tanto con alguno de estos pecados relacionados con la lujuria. Adulterio, fornicación, inmundicia. Pues por lo menos abiertamente, no conocemos a ningún hermano que luche con esto. Sin embargo, no si fue el caso siempre. En Corinto, digo abiertamente, ¿vale? Seguro que hay quien luche con esto. Pero abiertamente no como en Corinto. ¿Os acordáis de Corinto? Que Pablo tiene que escribir y decir, se escribe que entre vosotros, se oye que entre vosotros hay uno que tiene a una mujer y su madre como esposas. No se hace ni entre los gentiles. Sin embargo, de alguna manera, habían llegado a verlo como normal. Somos libres en Cristo. Vale, igual no luchamos con eso, pero hoy la glotonería. Bueno, tampoco. Había la lucha de si se comía carne sacrificada a los ídolos o no. En los tiempos de Pablo, también en Corinto, que llegó Pablo a decir, yo no voy a comer carne, porque hay hermanos que les hace pecar. Les hiere la conciencia y piensan que están pecando contra Dios, comer carne, y si ven a otro hermano también piensan que esa persona está pecando. Por lo tanto, no lo voy a hacer. ¿Era pecado? No. Pero para ese hermano le hería la conciencia. Bueno, no tenemos igual una comida que a mí yo veo a mi mujer comer sesos y a veces digo, no. O hay muchas cosas que, ¿no? Que uno dice, no sé cómo puede comer eso, ¿no? Pero no, es broma. Me parece una cosa muy normal. O sea, pero no hay ninguna cosa que comamos que nos hiere la conciencia, ¿no? Ver, eso ya no es un tema. Sin embargo, la borrachera, si llegamos a ese extremo, ¿vale? Es pecado, pero hay alguno que no tiene problema en beber un vaso de vino, o una copa de vino, una cerveza, y a otros sí, le puede herir la conciencia. Una vez más, esto viene por causa de trasfondo, de luchas que han tenido antes de ser cristiano, de familia, ¿de acuerdo? Pero el que es libre en Cristo, todos somos libres en Cristo, ¿vale? Pero el que en la libertad de Cristo siente confianza que puede tomar una copa de vino, dice Pablo, no uses esa libertad para tus bajas pasiones. Quiere decir, en el momento que eso se convierte en una prioridad,
en algo que no puedes controlar, en algo que llega a borrachera, estás pecando de libertinaje y estás abusando de esa libertad que tienes en Cristo. Seguimos. Y ahora ya empiezan las cosas más que nos tocan más a todos. La orgía. Espera. ¿Orgía qué significa? Orgía, evidentemente, en su primer acepción en el diccionario sí que refiere a, normalmente, es algo sexual. Pero la orgía es algo que se practica con desmesura y exceso. Quiere decir que esto engloba todos los vicios que puedan haber. Y propongo unos vicios que a lo mejor no nos paramos a pensar mucho. El vicio de la evasión. La evasión por medios de comunicación, por medios de por internet. Todo lo que consumimos en cuanto a series, películas, libros, contenido online, ya sea Facebook, ya sea YouTube, ya sea juegos. Pero espera, ¿eso está mal? No. Estoy diciendo que cuando es con desmesura y exceso, son cosas que estamos utilizando, abusando de la libertad que tenemos en Cristo. Diciendo, yo no es malo y yo tengo libertad en Cristo para disfrutar de todo. Y es así. Pero cuando esa cosa se convierte en tu prioridad, algo que no controlas, es un ídolo. Es pecado. También quiero incluir aquí los sentimientos. ¿Cómo nos sentimos? El sentirme bien. Esto me da a mí aquí, en toda la frente. Sentirme bien. ¿Es mi ídolo? ¿Es mi prioridad? ¿Es lo que más me importa? Que hago todo lo posible por sentirme bien, por sentirme querido, amado. Por sentirme al mando, en control. Esto, voy a decir una cosa, está muy conectado con este extremo. Ahora lo vamos a hablar. Sentirme poderoso. Poderoso dice, nah, como no tengo poder, no sé a qué te refieres. No, sí. Poder de adquisición, poder de influencia. Aunque sea en tu círculo. Tener esa influencia, ser alguien que pues la gente mira y respeta. El sentirme relevante. Espero que alguna de estas cosas, bueno, no es grato luchar con ninguno de estos, pero espero que seamos sinceros. Estos son cosas que realmente luchamos con estas cosas. En los sentimientos, lo que queremos sentir, muchas veces se convierte en nuestra prioridad. Y dices, sí, pero en estas cosas, en cómo me siento, ¿quién sufre? Os diremos, vamos a mirarlo. Pero cuando estas cosas que he mencionado, que en sí, intrínsecamente, no son malas, se convierten en nuestra prioridad y consumen nuestro tiempo, es pecado, es un ídolo. Y Pablo dice, no uséis esa libertad en Cristo para vuestras bajas pasiones, como ocasión para la carne, sino que, y aquí es donde vemos la solución a estos dos extremos. Si no servíos por amor los unos a los otros. Esa es la solución. Hay una razón por la que Cristo, Dios, pone amaos los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como el segundo mandamiento más importante. Porque sí, nosotros amamos a Dios de todo corazón, de todas nuestras fuerzas. Pero la lucha de no ir a un extremo es real. Porque uno dice, no, pero yo amo a Dios todo corazón
con todas mis fuerzas, y por lo tanto, yo no voy a salir de esta ley. Yo voy a cumplir la ley y voy a esforzarme en cumplir la ley. En cumplir todo lo que Dios dice que haga y no hacer lo que Dios dice que no haga. Y voy a ir a rajatabla. Y así me voy a asegurar de no pecar. Suena bien, ¿no? Bueno, es una buena manera de afrontar la vida cristiana, ¿no? Venga, voy a memorizar las listas. Adulterio no, fornicación no, inmundicia no, lascivia no. Y cuando llego al versículo 22, ¿vale? Amor sí, gozo sí, paz sí, paciencia sí, benignidad. Venga, va. Y ¿os acordáis de ese sentimiento de estar al control? De que yo me siento bien porque yo estoy haciendo lo correcto. Porque yo no estoy pecando. ¿Por qué no? Porque yo estoy siempre centrado en cumplir la ley. Y todos a mi alrededor deberían hacer lo mismo. Y el que está a este lado, en este extremo, dice, bueno, pero ¿y el amor de Dios? Y el que me salvó de sufrir esclavo bajo esa ley, ¿qué? Tú, que estás en ese lado, invalidas el amor y el sacrificio de Dios, de Cristo. Yo aquí puedo disfrutar de todo, porque Cristo me amó, porque me justificó. Solo gracia, solo fe. Y gloria a Dios. Y bueno, pues vamos a disfrutar de la vida. Y por favor, no me toques la copa de vino. No me toques el estilo de pelo. ¿Vale? Primero personal. Y entonces yo estoy centrado en lo que puedo hacer en libertad en Cristo. Y yo estoy centrado en lo que no puedo hacer y no debo hacer y lo que debo hacer. ¿Y qué pasa con estos dos extremos? Que ninguno sirve al otro en amor. Y esa es la sencilla y única aplicación de hoy. Servíos por amor los unos a los otros. Y si tú en tu libertad tienes que obligarte a dejar algo, obligarte a no a tener cuidado cuando estás con otro hermano, o a no suscitar contiendas, lo harás. Y si en este lado tú ves a un hermano que sabes, porque ves que está creciendo y ama a Dios, y dices, no tengo dudas de que es una persona que ama a Dios, pero está haciendo algo que a ti te hiere la conciencia, pues no suscites contiendas. Por amor hermano, no preguntes. A no ser que sea pecado, ¿vale? Por favor, entendedme, cuando es pecado está claro, es noche y día. Lo que estamos hablando de aquí es, si os mordéis y os coméis, mirad también que no os destruyáis. ¿Os acordáis de esas imágenes que hablamos al principio del perro que reacciona con la boca abierta y te hinca los dientes casi sin querer? ¿Os acordáis de la fuerza de esa mandíbula que cuando muerde, cuando mastica? ¿Os acordáis de esa imagen de comer una acción involuntaria sin mirar ni siquiera qué estás haciendo, sin pensar? Esas son las imágenes que Pablo da de cristianos, que unos se están obligando a ser esclavos bajo la ley, a cumplir ciertas cosas y Cristo nos dio libertad. Y otros que están abusando de la libertad, diciendo, Cristo me ha hecho libre, no me toques lo que a mí me gusta, que Cristo me ha dado para disfrutar. Y tanto uno como otro podemos ver que esa imagen de que nos podemos destruir el uno al otro. Sin pensar. Como si tuviéramos toda la verdad siempre y nunca nos equivocáramos.
como una acción involuntaria de comer, involuntaria, una acción sin pensar de comer, atacamos al hermano. Y reaccionamos sin pensar, queriendo meter a nuestro hermano en un molde para que sea como un cristiano debe ser. Bueno. Entonces, si tu prioridad es servir a los demás, ¿no cabe más? Sí, por favor, no dejes de, cuando ves un pecado, de decirlo. De decir, oye, hermano, esto no, ya no es si libertad o no libertad o ley, no, claramente es pecado. Bien, eso no hay que ignorarlo. Estamos hablando muchas veces de aquí de lo que sabemos por el fruto de un hermano que ama a Dios, pero tú quieres cambiar esa cosa diminuta, esa cosa pequeña que no tiene importancia, y le destruyes a un hermano. O ves a un hermano que tú dices es que es, ¿cómo se dice? Legalista. Y eso es malo. Él no puede ser cristiano. No, tú no piensas que Cristo es suficiente para ti. Eso tampoco ayuda. Entonces, no usemos nuestra libertad en Cristo, sino para servir a nuestro hermano. Y cuando esa es nuestra prioridad, todo lo demás llegará, todo lo demás tendrá sentido, todo lo demás se cubre en amor. Pues espero que haya podido transmitir algo de lo que tenía en mi corazón hoy. Es preciosa la libertad que tenemos en Cristo. Y no tenemos necesidad de justificarnos a nosotros mismos, ni por obras, ni por nada. Pero sí tenemos una gran responsabilidad. Hemos sido libertados de una esclavitud para entrar en servidumbre, esclavitud a nuestro Cristo. Nos vemos compelidos, obligados a amar. Y esto es un gran sacrificio, muchas veces. Entonces, libertad para servir, libertad para someterte y humillarte delante de tu Dios. Ese es el mensaje de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, somos muy torpes cuando se trata de este tema, porque cada uno rápidamente nos justificamos a nosotros mismos. Padre Celestial, por favor, que tu palabra, tu verdad, cale en nuestros corazones. De lo que hemos leído en esta mañana, únicamente, Padre. Si de mi explicación algo se ha salido de tu palabra y ha torcido tu palabra, te pido que se olvide, que pase desapercibido, ignorado. Pero Padre, de tu palabra, de lo que es verdad, de lo que nos debe cortar como espada de dos filos, llegar hasta lo más profundo y limpiar esas heridas engangrenadas, cortar esos pensamientos, esos engaños, autoengaños que tenemos en nuestros corazones, sanarlos y curarlos, corregirlos. Padre, por favor, que sea así esta mañana. Y que aprendamos mejor a amarnos los unos a los otros, a servirnos, a elevarnos, a apoyarnos, a
respaldarnos los unos a los otros. Mi Padre, que tu amor triunfe en nosotros. Gracias por amarnos a nosotros tanto, que no lo merecíamos. Que sea tu nombre glorificado entre nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Natalia, ¿pasa a la siguiente pantalla? No, ¿verdad?